Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Queremos darles la bienvenida al semillero de investigación Temas y Problemas de Fenomenología y Hermenéutica. Bienvenidas las personas nuevas y qué rico tenerlas con nosotros. Bueno, el día de hoy, como ustedes ya saben, nos corresponde discutir o hablar, digamos, sobre el último texto del libro de Waldenfels, que es una especie como de recorrido autobiográfico de su recorrido intelectual y de los problemas que él desarrolló a lo largo de su carrera. Pero también nos corresponde hablar de dos cuentos de Kafka que salieron en la discusión de la vez pasada y que aportan elementos para pensar el tema de la intersubjetividad, digamos, de este estar los unos con los otros. También creería yo el tema de la diferencia y por supuesto el tema de la alteridad y el tema de lo extraño como tal. Entonces, pues como es costumbre, comienzo con un comentario inicial de mi parte sobre este tema. Bueno, me voy a centrar sobre todo en el cuento de Kafka del discurso a la academia. Me pareció un cuento muy interesante y agradezco mucho a Denis el haber sugerido la lectura de este cuento fabuloso. Definitivamente, digamos que a veces la literatura logra decir mucho más que la filosofía, tiene un poder expresivo mucho más amplio probablemente, y también es una forma de expresión que no, que justamente, digamos que abre posibilidades de interpretación, abre diferentes sentidos y no cierra los sentidos, digamos, no determina las cosas volviéndolas inequívocas o algo por el estilo, sino que por el contrario abre distintas direcciones de sentido y distintas posibles direcciones de interpretación, lo cual finalmente termina siendo enriquecedor a la hora de considerar perspectivas distintas. Entonces ha sido refrescante y grato leer estos cuentos. Y bueno, yo quería hacer un comentario extratextual en cierta forma, y es que ustedes no lo ven, pero aquí en mi computador tengo todo un mapa mental con mis análisis del cuento y todo esto, y me descubrí a mí mismo mientras leía con una gran pretensión de racionalidad. Entonces yo quería comentar esa pretensión de racionalidad porque de alguna manera comienzo un poco por esto, ¿no? El cuento nos pinta digamos, un paisaje, ya desde el título, el informe a la academia, el informe es, es digamos, un tipo de escrito particular con unas pretensiones distintas, es este primate que ha logrado acceder, digamos, al mundo humano, y el contexto es un contexto académico, científico, de autoridad, en donde hay supuestamente una gran pretensión de superioridad. Y al mismo tiempo, la academia entonces ha solicitado un informe, diría yo, imposible, eh, y al mismo tiempo el simio de alguna manera eh, juega este rol de brindar un informe. Y me sorprendí a mí mismo, no solamente leyendo un cuento sobre un informe a la academia realizado por un simio que ha dado el salto evolutivo a la especie pretendidamente superior, sino que me descubrí a mí mismo como una especie de académico haciendo una lectura académica de un supuesto informe académico por parte de un simio a la academia. Entonces descubrí mi pretensión de racionalidad del cuento y yo quería hablar de eso en primer lugar, de mi propia pretensión de racionalidad sobre el cuento, que termina siendo en cierta forma comprometida o en cierta forma cuestionada por el propio cuento, justamente. Eh, este intento mío, yo les cuento un poco mi mapa mental, mi intento era un poco, siguiendo el esquema de Waldenfels en el fondo, era, digamos, definir la naturaleza simiesca, definir la naturaleza humana tal como es pintada por este simio, entre comillas, pero también tenía una tercera columna sobre el umbral o sobre el tránsito
de una naturaleza a otra o sobre los elementos que desde la naturaleza humana recuerdan o señalan la naturaleza simiesca, es decir, tenía una columna intermedia entre lo uno y lo otro que podría ser pensada como eso, como un espacio intermedio, pero también como un espacio de tránsito de un lado hacia el otro o del otro hacia el anterior, medio del recuerdo quizás. Y tenía todo este análisis, pero en el fondo mi análisis se cayó al final cuando me di cuenta de mi propia pretensión de racionalidad como una pretensión un poco civilizadora y demás. Propone Gloria que muestre el análisis. Esto me deja en evidencia, pero bueno, voy a Ya tengo complacer, curiosidad de eso, a ese complacer, análisis racional del cuento. les comparto acá mi pantalla. Bueno, ahí están viendo, digamos, mi forma de lectura. Entonces tengo acá mis tres columnas de las que les hablé y mis apuntes y mis observaciones para ubicarme y aún así me hubiese faltado tiempo para continuar mi análisis y reflexiones. En fin, todo esto es lo que yo hago para poder hablar de las cosas y entenderlas, pienso en el papel. Pero bueno, ese era mi primer comentario, era una especie como de autocuestionamiento de mi propia pretensión racional y de mi propia pretensión superior, civilizadora, si se quiere, y académica, de leer incluso el comportamiento simiesco y el comportamiento humano desde un punto de vista académico. Entonces, ese es mi metacomentario sobre el cuento inicial. ¿Quién quiere comenzar o quién quiere continuar con sus comentarios? Vamos, anímense, por favor, no me dejen aquí solo en evidencia. Hoy están más tímidos que de costumbre, entonces me están obligando a hacer algún otro comentario. ¿O tú quieres decir algo? Yo estaba esperando que me escucharon. Sí, no, normalmente ustedes se lanzan. Y en una época Oscar era el más valiente de todos, pero como está a un lado del trabajo, pues ya no podemos pedirle que siga con su valentía. Bueno, entonces yo les comparto otra impresión sobre el cuento aquí con base en mis análisis. Mm, Me pareció que era una gran antropología este cuento. Y tal vez el tema que más me interesó es la... Tal vez me interesó mucho el tema de la normalización y el tema del otro, y permítanme entonces que lo relacione con nuestras discusiones del pasado sobre el tema de la intersubjetividad. En algún momento leímos en este semillero el texto de Jean-Paul Sartre sobre la mirada del otro y sobre cómo interiorizamos la mirada del otro. Y me pareció de alguna manera muy importante, o tal vez lo que más me gustó, es eh, la idea de ser humano que pinta el simio y la anulación de la diferencia que supone ese ideal humano. Y esto tiene que ver con el tema de la libertad y el tema de la salida, que diferencia claramente el cuento. Y es que en el fondo, todos los seres humanos parecemos iguales, dice en la última página, incluso les leo lo que dice en uno de los últimos párrafos, dice, no razonaba, pero observaba todo con gran sosiego, veía a los hombres ir y venir, siempre los mismos rostros, los mismos movimientos, con frecuencia me parecía como si todos fuesen el mismo hombre. Este hombre o esos hombres andaban sin preocupaciones, mi mente vislumbraba un gran objetivo. Y esa es, digamos, una idea que me pareció interesantísima porque, claro, el mundo humano y el mundo civilizatorio, digamos, e incluso el mundo académico, y acá tenemos que autocuestionarnos, termina viendo las cosas de una forma, en cierta forma, monocromática. Y al verlas así, es como si todos los seres humanos fuesen el mismo hombre, como si todos fuesen iguales. Se anulan las diferencias, se anula la percepción de las diferencias y justamente se anula la posibilidad de expresar esas diferencias. Entonces, justamente parece que el simio entendió
claramente que ser un ser humano significa volverse como los seres humanos. Y eso significa anular su carácter simiesco, como su diferencia y rasgo característico propio, dejarlo de lado, ocultarlo, reprimirlo si ustedes quieren, y simplemente parecer humano, indiferenciarse de ello. Me viene a la mente un cuento infantil que podría escanear y compartirles. Es un cuento que me regaló una amiga muy querida, que ustedes escucharon en la conferencia sobre discapacidad que organicé en el curso de fenomenología de la enfermedad hace mucho tiempo. Andrea Parra, ella me regaló un cuento, ahora que lo pienso, hace muchos años, que apuntaba en la misma dirección, un bello cuento que se llama El oso que no lo era. Y era un oso que después de hibernar se despertaba en medio de una fábrica y justamente lo interpretaban o lo veían simplemente como un señor con un abrigo de piel y con mucha barba, y lo ponían a trabajar en una fábrica. Y él intentaba decir que él era un oso, pero los seres humanos no se daban cuenta y simplemente lo ponían a trabajar en la cadena de producción, y el pobre pues tiene que vivir muchas cosas para justamente que le crean que él simplemente es un oso y no un ser humano, no un hombre grande con un abrigo de piel y con mucha barba. Entonces, sí, creo que esta idea me resonó muchísimo, también por mis propias experiencias vitales recientes, esta anulación de la diferencia. Y dejo ahí ese tema que me parece importantísimo, como simplemente parece que ser un ser humano implica asumir unas ciertas normalidades y una cierta normatividad dentro de nuestros contextos culturales, dentro de los recursos hermenéuticos que utilizamos, asumir unas ciertas formas que quizás nos desdibujen y quizás al precio, digamos, el precio de ser un ser humano es la anulación de la diferencia. Y entonces, esto yo creo que tendría que dejarnos pensando y tendría que cuestionarnos. Yo me quedo, digamos, de todos los aspectos que destaqué de ese cuento, que fueron muchos, me quedo con ese, que me pareció absolutamente profundo y maravilloso y fue el que más me interpeló. Entonces, bueno, ya les dije algo más. Así que ahora sí, por favor, continúen ustedes. ¿Quién quiere continuar? Sí, el cuento es, primero es muy, uno empieza leyéndolo de la manera más seria y de repente se ve en algo completamente irónico y desbordado de sentido. A mí me llamó muchísimo la atención lo que tú hablabas también de la igualdad de los seres humanos, ¿no? Como que llega un momento en el que para ser parte de alguna forma hay que ponerse en una igualdad que nos quita de nuestra particularidad. Pero también me pareció sumamente interesante cuando hablaba sobre la diferencia entre una salida y la libertad, ¿no? Y cómo él complejiza el concepto de libertad, ¿no? Incluso cuando están, a mí me pareció muy interesante eso. Está el simio viendo a los seres humanos racionales en el circo actuar como simios, ¿no? Y luchar por actuar como simios cuando son acróbatas. Y él dice, esa es la verdadera libertad, ¿no? Pero pareciera que en el mundo humano al cual él tiene, el cual él se ve forzado a, a transformarse, porque de lo contrario no podría salir de la casa. Entonces él, de la caja él se da cuenta que una cosa es la salida, que es lo que él quiere hacer, es salir, porque si quisiera la libertad tendría que hacer otra cosa completamente diferente y falta ver si podría llegar a alcanzarla. Y me parecía interesante que en la lectura hablaban sobre cómo la experiencia pasa por el cuerpo, ¿no? Y hablaba de un pato, es que se me perdió acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sobre cómo cualquier tipo de experiencia también pasa por el cuerpo y por un patos, y el simio en el momento en que nos está contando cómo fue atrapado, que incluso dice, bueno, sobre la forma en que yo llegué acá poco les puedo contar, más bien me puedo referir a lo que dicen otros. Eso me pareció interesante, ¿no? Como uno no puede dar cuenta de cómo llegó acá,
y para dar cuenta de cómo llegó acá se tiene que remitir a otro, ¿no? Como, ¿cuál es mi origen? Tiene uno que remitirse a los padres, cómo fue que se unieron, cómo fue que ocurrió el hecho de que mi presencia esté aquí ahora. Lo mismo le sucede al simio. Y cómo a partir de verse con los disparos, ¿no? Que incluso esa herida, ¿no? Esa cicatriz es la que lo caracteriza del otro simio. Y a la final esa misma cicatriz, que es la de la cadera, es la que lo pone, hace también una confrontación con la idea de la verdad, ¿no? Que ponen los hombres y la verdad de él, ¿no? Cuando nos habla del periodista, que dice que él todavía tiene rasgos bestiales porque se baja los pantalones en presencia de los otros. Y en la lectura me parece que lo dice bastante bien. Espero ver. Cuando hablan sobre la verdad, como la verdad es algo incómodo para los seres humanos y por eso la llenan de florituras y cosas y de falsas delicadezas. Pero me pareció interesante que el simio llega a un momento en el que toma la decisión de que necesita salir y todo lo hace a través de lo que le acontece en el cuerpo. Y también como esta dificultad de la comunicación, ¿no? Porque cuando se le acercan los hombres, él solo escucha como rumores, como una imposibilidad en el diálogo, pero sin embargo hay una cercanía, ¿no? Hay una suerte de empatía porque le rascan las partes que él como que le placen, como que hay esta imposibilidad de generar por completo un diálogo que también nos lo dice el autor que hemos estado leyendo, ¿no? Como este abismo a veces parece insalvable a pesar de que nos comuniquemos, ¿no? No como si no hubiera una posibilidad de ante el estímulo responder en ese mismo nivel. Entonces, a mí me ha parecido muy interesante volver a leer a Kafka bajo la mirada del autor que estamos leyendo, porque descubro cosas que antes no miraba. Y me parece sumamente interesante cómo esta fenomenología de la responsividad nos amplía, o por lo menos a mí, me amplía la posibilidad de aprender esa experiencia kafkiana que todo el tiempo nos está hablando precisamente de ese abismo, que yo siento que Kafka se ubica precisamente en esos abismos para darnos cuenta de esas grietas que tiene el mundo humano que parece tan consolidado, ¿no? Eso es una de las cosas más maravillosas de Kafka. Nosotros al parecer tenemos un mundo moderno, consolidado, técnico, tecnológico, que nos ha permitido avanzar como seres humanos, y aún así Kafka, que escribe a principio de siglo, todavía nos anda mostrando todas esas grietas por las cuales se entra esa verdadera humanidad que nos impele a constituirnos con el otro, a darnos cuenta de nuestra diferencia y a intentar estar con el otro a pesar de la diferencia. Entonces, a mí realmente me ha gustado muchísimo, muchísimo leer de nuevo Kafka con estos nuevos conceptos. Y uy, ese cuento es, gracias Denis por traerlo aquí a la reunión, porque ese cuento tiene, tiene muchas cosas, muchas aristas por donde uno puede entrar. Gloria, muchísimas gracias por tu comentario. ¿Quién quiere continuar? Si quieres, me animo mientras Dale, se dale. animan los demás. Yo, en términos de experiencia de lectura, me pasó todo lo contrario a la experiencia que tú tuviste, y es, no sé por qué por costumbre yo hago lo mismo, o sea, cuando leo filosofía tiendo a hacer esquemas, con literatura me es imposible hacer eso. O sea, no, porque no logro así cuando leo literatura de eso, entonces ahora que te escuchaba comienzan a surgir ideas y yo, ¡ay, se puede! No lo hagas. Sí, sí, hacerlo no es bueno porque arruina la literatura y luego lo incapacita a uno para leer y disfrutar la literatura. Entonces tengan cuidado. Pero aparte, hola Isa. A Hola, partir de allí, buenos días. yo venía preocupado porque decía, no sé qué voy a decir. O sea, más allá de que me gustó el cuento, o sea, que me impactó mucho como brutalmente, ya escuchando los comienzos yo a sacar cosas. Y entonces lo que voy a decir, quisiera destacar tres cosas y las tres bastante improvisadas. O sea, recién ahora comienzo a pensarlas cuando comienzo a forzar mi relación. José, si con el no cuento. haces reducciones fenomenológicas, no te pronuncies. Mentiras.
La primera de ellas que me llamó mucho la atención, que mencionaste tú al principio, es esa idea de la imposibilidad del informe, ¿no? Donde uno dice, bueno, no, de ahí para allá no puedo dar mucha cuenta más allá de la de ustedes. Eso es cuando dice, esa relación con mi dimensión simiesca me es tan ajena a mí como a ustedes con ella misma. Y pensaba justamente en la idea de la imposibilidad de evitar la extrañeza radical. O sea, cuando Waldecker insiste en esa idea del umbral, es un umbral, digamos, vamos a ponerlo unidireccional. Es decir, yo pudiera eventualmente, no, ni siquiera, o sea, nunca puedo, en la experiencia del umbral uno nunca está radicalmente allá, pero tampoco radicalmente acá. Es más fácil estar radicalmente acá, ¿no? O sea, fundar unos órdenes que sean tan inamovibles que yo no permita que nada extraño entre, pero habitar radicalmente la extrañeza no, o sea, es como que de eso se tiene experiencia, pero no puedo dar cuenta de ella estando totalmente allá. Entonces el simio hace su mejor esfuerzo por tratar de responder a esa experiencia, pero le es imposible. O sea, uno diría, y le es tan imposible como para nosotros. Entonces, en esa experiencia del umbral que tú mencionabas, de la imposibilidad del informe, pues es justamente, creo, viéndolo y vinculándolo con lo que hemos venido discutiendo, pues es justamente una imposibilidad de evitar nuestra. O sea, y eso hace que sea. Pero claro, si uno sigue haciendo el ejercicio mental de por qué diablos el mono está allí, por qué pasó lo que pasó, pues claro, estamos muy inquietos por saber cómo es la vida mental del mono. ¿No? O sea, nosotros como humanos estamos, ¿será que el mono piensa o no piensa? ¿No? Ahora estoy en un curso con un colega y la gran discusión ¿es posible el pensamiento sin lenguaje? Si uno dice que sí, los animales uno puede adjudicar los pensamientos, pero si uno dice que no, nada, no se puede. Y no es una pregunta obvia, y el debate es muy complejo, pero en última la inquietud es saber cómo experimenta ese otro que es extraño, ¿no? Y la imposibilidad de saber, y entonces uno se imagina a los científicos muy interesados en qué significa ser un simio, ¿no? Denme cuenta de qué es ser un simio, o sea, quiero saber en primera persona, o sea, que alguien me testifique la experiencia simiesca y se hace un asunto imposible, ¿no? La pregunta es si es tan imposible como la misma intersubjetividad, que creo que el mono apunta un poco hacia allá, ¿no? Que es, por más que yo, no sé, vea el dolor de mi compañero, incluso utilizo una expresión que retoma permanentemente Waldenfels, y es que es una accesible inaccesibilidad. O sea, yo puedo ver el dolor del otro y me es accesible sus gestos de dolor, me es accesible lo que él me muestra, pero jamás yo voy a sentir el dolor de él. Eso me es absolutamente inaccesible. Originariamente, jamás voy a sentir tu dolor por más que yo acceda a todos los gestos de manera directa. Y parece que el mono nos indica también eso, o sea, como que, no, o sea, accedemos a ese mundo siniestro, pero lo accedemos en la medida en que nos es radicalmente inaccesible. Entonces no sé si la experiencia del simio con los humanos pudiera ser incluso equivalente a la experiencia entre humanos. Y por allí creo que hay una idea que recientemente me surge, y eso tiene que ver con lo que mencionaba ahora Gloria, el tema del olvido, ¿no? O sea, Waldenfels me acuerdo que distinguía tres tipos de olvido, pero el segundo y el tercero se parecían mucho. Uno, el olvido el primer olvido era como el olvido tradicional, ¿no? O sea, yo ya no recuerdo el nombre de alguien, y tiene que ver más con mi incapacidad que con otra cosa. Pero ese olvido originario es el olvido que nunca fue presente, ¿no? El olvido de algo que viví pero nunca fue presente, como mi propio nacimiento, o mi infancia, digamos. Es algo que no es por mi incapacidad de acceder a él, sino que lo viví pero nunca me fue presente, es la expresión que utiliza Waldenfels, y da la sensación de que esa experiencia de extrañeza radical es algo que se vive pero que nunca fue presente, justamente por el carácter dislocado de la experiencia temporal, ¿no? Ese siempre llegar temprano del patos y ese siempre llegar tarde de la respuesta. Las últimas dos cosas, para no extenderme más, creo que este texto nos brinda a nosotros una pista genial para pensar, para tratar de entender qué es lo que quiere decir Waldenfels cuando habla de una fenomenología responsiva. Eso es una cosa que nos ha inquietado todo el tiempo, ¿no? De cómo llevar a cabo eso. Y Waldenfels insiste, no se puede dar en tercera persona, o sea, yo no lo puedo ver allá como si fuera una cosa objetiva, medible,
pero tampoco es una epoge de primera persona. O sea, también nos dice la epoge fenomenológica tradicional husserliana no nos sirve. O sea, eso es un ejercicio de primera persona que tampoco nos puede dar cuenta. Y él coloca el peso en la idea del testigo. No sé si recuerdan desde la semana pasada que la fenomenología responsiva puede pasar por allí, por la idea de la segunda persona, más bien la idea del testigo. Y esa idea del testigo, digamos, de hacer una fenomenología responsiva por vía de una segunda persona, nos da mucha potencia a las artes. De hecho, en el texto que leímos de El sitio corporal de los sentimientos, ya hace bastante tiempo, él colocaba la experiencia del grito, ¿no? Y decía, no, o sea, frente al terror, por ejemplo, en primera persona hay una experiencia de grito, pero si yo analizo esa experiencia de grito, no logro ya como dar cuenta de esa vivencia de la extrañeza y recurre justamente al cuadro de Munch del grito. Y dicen, miren cómo en este caso el arte nos permite a nosotros responder digamos, una experiencia responsiva que nos acerca más a la experiencia apática que tuvo lugar. Entonces aquí parece que la literatura, en este caso el cine, haciendo ese esfuerzo monumental por dar cuenta de su condición siniesca, aun cuando no lo es, sería como un esfuerzo muy titánico por... Eso sería un modo de respuesta, ¿no? O sea, el discurso, el informe frente a la academia sería un ejercicio de fenomenología responsiva para tratar de dar cuenta en calidad de testigo de esa experiencia de extrañeza que sería el cine mismo. Y termino con una última idea, es que recién ahora comienzo a pensar en la figura de la caja, ¿no? O sea, esa caja que le apoyaba, que no lo dejaba mover, y en últimas la salida era la salida de la caja. O sea, y que a veces lo chuzaban los barrotes, y él decía, el asunto es este, es salir de la caja. Y para salir de la caja, curiosamente, pasó lo que mencionaba Andrés al principio y Gloria, que es la forma de salir de la caja, no era huir de ella. Cuando dice yo no pedía libertad, o sea, la libertad no era lo que quería una salida de la caja. Eh, y una de las primeras líneas que a mí me llamó más la atención de este cuento, no sabía por qué y todavía eso no sé por qué, pero la traigo acá, dice, yo, un mono libre, me sometí a ese yugo. Yo, un mono libre, eso parece un oxímoron, ¿no? Yo, siendo un mono libre, me sometí a ese yugo. Y parece que la salida fue justamente libremente someterse a un yugo, y sería el yugo este que estaban planteando en Gloria leí antes, de la indiferencia, del perder carácter siniestro, de, si bien soy un ser individuado, perder singularidad a costa de la individuación. Eh, pero esa figura de la caja, la salida, y me llamaba mucho la atención ahora escuchándolos a ustedes. Ya, por eso sí. Muchas gracias, José, interesantísimo. ¿Quién quiere continuar? Bueno, yo me animo. Edison, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Yo quiero comentarles que el cuento lo disfruté mucho y me parece que de fondo hay una crítica. Sí, sí se me escucha, ¿no? Sí, sí, a ver. Que en el fondo hay una crítica a la forma de abordaje eh, que han tenido la tradición científica sobre el mundo y que pone como una especie de dicotomía que realmente no es tal, que es un aspecto animalesco, pático, pulsional y otro aspecto racional, ilustrado, eh, con una supercultura, en el sentido de que es una cultura que se sobrepone sobre las otras, subestimándolas, aminorándolas, invisibilizándolas y diciendo, eso no debe ser así, ustedes son el opuesto a nosotros que tenemos la ilustración, la iluminación. Y creo que Kafka está señalando ahí una especie de nostalgia de los grandes académicos eh, frustrados, poniendo sobre el otro mundo una especie de dominación
racional. Entonces, en ese sentido, lo leí en esa dinámica, en esa, digamos, con esa perspectiva. Me hice muchas preguntas y comentarios, por ejemplo, ¿para qué fue invitado el mono? O sea, él empieza diciendo, es un gran honor aceptar su invitación. Es decir, lo invitan a una trampa, que básicamente es, venga, venga, bailemos algo en lo que la regla, bailemos un juego en el cual las reglas las ponemos nosotros, no usted. Y cuando usted esté aquí, lo vamos a someter, lo vamos a meter en una jaula y lo vamos a hacer sentir muy poca cosa, muy inferior a nosotros y, y lo vamos a meter en aporías. Es decir, sin salidas, lo vamos a enjaular, ¿sí? Que eso me da a mí mucho que pensar, por ejemplo, en lo que pasó, en lo que ha pasado con las lógicas de colonización europea, con la India, con África, con América, eh, todo eso pues que es la colonización, el pensamiento descolonizador o decolonial. Creo que ahí hay elementos importantes. Eh, Creo que también es una forma de mostrar la imposibilidad de escindirse de lo que es inseparable, lo humano, que es la condición pulsional, la condición que se le ha dado el nombre de animalesco, pero que en el fondo nosotros también tenemos eso de animal, ¿cierto? Ese aspecto es inherente, nos define. Em, lo otro es cuando él habla de la vivencia, cuando dice, pero me fue infinitamente largo de recorrer, que a mí me lanza a ese aspecto del camino, del tránsito, de la relevancia que tienen las vivencias, un aspecto bastante fenomenológico, de entrar en contacto con la propia vivencia, la intimidad, el propio mundo de la vida, el conjunto de experiencias, el tiempo. Y luego dice, sobre todo si consideramos el modo en que yo lo hice, acompañado a cada palmo por hombres eximios. O sea, hay una ironía muy fina en Kafka, dando a ver o mostrándonos que hay una intencionalidad de esa ilustración por dirigir la conciencia y moldear el comportamiento. Es decir, hacer parecer a los otros como unos borregos, como alguien a quien hay que dirigirle la conciencia porque son menores de edad. Luego viene la imagen de la soledad. Es que son muchas cosas, no he pasado del primer párrafo y son muchas cosas. Y luego dice, aunque en el fondo siempre estuviera solo, esa alusión a la soledad que implica el propio pensar, el propio devenir, el propio tránsito. Y luego dice, esa inmensa actividad hubiera sido imposible si yo por obstinación o ceguera mantuviera el deseo de seguir aferrado a mis orígenes y mis recuerdos. De lo que digo es un poder mimetizado que desde él se dirige la conciencia como si fuera un menor de edad. Dirigir la conciencia desde un lugar supuestamente superior. Em, y luego para transitar del lugar oscuro a la ilustración. O sea, venga, yo lo invito porque nosotros somos los que le vamos a ayudar a usted a pasar de un tránsito de del vivir oscuro y de una outredad ahí de la oscuridad y lo vamos a traer a la luz y le vamos a insistir que usted mismo reniegue de su propia historia, de su infancia y de su juventud. Y miren que eso es una cosa muy, digamos, muy clave ahí. Eh, y lo otro es cuando lo que menciona el profe José, cuando dice, un mono libre me sometí al yugo, y de ahí yo derivo, no renunciamos a nuestra condición pulsional, sino que se renuncia es al deseo, a lo que le está diciendo el mono, es renuncia a lo que usted es y sométase a través de la voluntad, porque voluntad no es lo mismo que deseo. La capacidad desiderativa de un ser humano no, yo tomo al mono como un ser humano, o sea, para mí el mono ahí, la discusión ahí
es más como entre culturas, ¿cierto? Que se considera una cultura inferior por considerarla animal y la otra que en la que somos muy ilustrados. Eh, entonces viene ahí el rechazo a la memoria, a la propia narración para someterse. Recordemos que cuando los españoles, que fueron un montón de piratas, pues los que llegaron, holandeses, franceses, portugueses, españoles, trataban a los nativos como animales, diciéndoles que no tenían alma, porque no tenían el alma que ellos querían que tuviéramos o que se tuviera en este lado. Perdón porque yo me considero pues muy latinoamericano, entonces yo con el eurocentrismo peleo bastante, y, pero también admito la herencia, el idioma, por ejemplo, que nos han dejado, todo eso yo lo valoro muchísimo, pero esa idea de que son superiores y que piensan más y toda esa lógica tonta que no permite el diálogo intercultural, yo la discuto con frecuencia. Em, Más adelante hay un aspecto donde él habla de la condición simiesca, y esa condición, digo yo, esa condición simiesca tan extraña es la fuente de la experiencia. Es decir, eso que es tan raro, tan lejano, precisamente es la fuente de las experiencias, de lo irracional, lo pulsional, lo a veces vergonzoso, lo llevamos ineludiblemente dentro de nosotros, a nuestras espaldas. Creo que eso es una idea que Kafka. Yo tenía un profesor que nos enseñaba Kafka, que es Carlos Mario González, de la Universidad Nacional, y él nos decía, Kafka es el escritor, el literato más humano entre los humanos, porque era señalando, pero más humano no era porque dijera que los humanos somos armónicos y qué lindos que somos, sino por lo oscuro, por lo negros en el sentido de lo oscuro que somos. Yo diciendo negro y siendo yo propiamente un afrodescendiente, pero bueno, perdón, perdón por eso. Bueno, entonces otro aspecto que me parece importante es el de la franqueza. Cuando en la página 8 él dice, lo primero que aprendí fue a dar la mano es una manifestación de franqueza, por eso deseo que hoy cuando me encuentro en el cenit de mi carrera, aquel franco apretón de mano se refleje en la sinceridad de mis palabras. Y ahí me parece que la ironía cobra un nivel ya mayor, y de la franqueza como un problema filosófico, digo yo, el decir la verdad a sí mismo, a los otros, apretar la mano como un aferrarse con fuerza a otro que le reconoce, se le dice y se le escucha, pero no siempre es agradable, la franqueza incomoda. Y ahí remito a la noción de parresía en Foucault, el decir veraz es poner en riesgo incluso la propia vida, las relaciones con los otros y la actitud política. Entonces creo que hay una crítica mordaz al mundo de los especialistas, ¿cierto? Kafka es un perro que mordisquea el cuerpo de la estructura académica, los pone en cuestión, los interroga, los derriba desde la condición enigmática de lo oscuro, lo innombrable y lo espeso. Me parece que ahí Kafka, ese es un cuento para bajar los egos, para ser humildes, para decir usted simiesco como lo soy yo y es racional como lo soy yo y que va de la academia. La academia no piensa, la academia destruye el pensamiento con su hiperespecialización, con sus artículos, introducción, método, resultados, discusión, con esa falta de interrogar, de camaradería, de fraternidad, de solidaridad que ha caracterizado el mundo de la academia. Hay otro aspecto de la academia que ha sido muy solidario, pero hay mucho ego. Hay un superlativo de yo soy, el yo, una grandilocuencia, y aquí Kafka les pega una mordisqueada a ese mundo de la academia. El título, pues, del cuento, pues, eh, es hasta irónico, ¿no? Le voy a dar un informe a ustedes, pero lo que les está dando es un montón de cachetadas en estas alusiones. Bueno, yo quisiera dejar ahí porque es que yo realmente tendría mucho más para decir. Yo tengo rayadísimo el cuento hasta el final, pero pues, eso no es una ponencia, sino un breve comentario, pero ahí dejo en la página 9 por si ahorita tengo oportunidad de volver a participar. Gracias. Buenísimo eso, muchas gracias. Le estaba preguntando si debíamos censurar la parte de la academia, pues, pero bueno, está bien, no lo haremos, aquí no hay censura.
Digan lo que quieran. Es una broma. Adelante, quién quiere hablar? Yo veo a Wilson que aparece y desaparece. Es que la cámara está dañada. Sí, Sí, pero además es gracioso porque tu cámara como que se aparece, sí, sí. se te cambia la cara de vez en cuando. Buenísimo. Es un error de la Matrix. Ahí, La Claro, ahí está. ahí está, mire. Bueno, No, adelante, Wilson. voy a apagarla para que no se muestre tan tétrica. Wilson es un nuevo miembro participante para quienes no lo conocían. Bienvenido al semillero, Wilson. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Pues trato de entender un poco la dinámica del espacio y uniéndome a las apreciaciones que han tenido algunos de ustedes. Quiero compartir el hecho de que cuando abordé los tres textos, mi intención inicial fue tratar de buscar un hilo conductor. mm, digamos que el ejercicio de ver cuáles eran los puntos en común me llevó a detenerme un poco con esta categoría, que creo que ya en otras sesiones se ha abordado respecto a sí, categoría o experiencia, no sé allí cuál sería la más oportuna de lo extraño y que encuentro en los tres textos, tanto en el caso de Waldenfels, cuando hace alusión a, a una fenomenología de la experiencia rota y que prácticamente él define como que esta fenomenología alude a una experiencia que se mueve, por así decirlo, en términos de la pasividad, de que somos afectados antes de poder efectuar una responsividad y que esa experiencia de pasividad es lo que, en tanto que es algo que nos sucede, es lo pático y que yo avisoro, no sé si de pronto por una lectura ya con un marco muy determinado, no solo en este texto del informe para una academia, en donde esta eh, relación entre lo propio y lo extraño es en cierta medida no es muy prístina, ¿no? Es como, parece difusa a la hora de leerse el texto, sino también en los textos, en los otros textos de Kafka, que es el de los cuentos sobre, bueno, el de la comunidad y otros textos. Y lo que yo avisoro allí es esta dificultad o la complejidad de relacionarse con lo extraño y no solamente con lo extraño en tanto que nos viene el otro, y esto lo muestra el texto sobre, bueno, el cuento de la comunidad, que somos cinco y llega un sexto, pero ese sexto pues no es bienvenido, a pesar de que nosotros no entendemos por qué nosotros cinco estamos, no tiene sentido alguno ese permanente estar juntos, ¿no? Y el concepto de comunidad aquí viene, pues esta vez en Kafka a ser problematizado y creo que problematiza también ciertos postulados de la fenomenología, la intersubjetividad, la alteridad, la responsabilidad por el otro, cosa que también veo en el segundo cuento, el de los que pasan corriendo cuando viene bajando alguien débil, hecho una miseria y al final Kafka magistralmente cierra diciendo nos alegramos de que tampoco veamos ya el segundo, ese que si bien entendí era el que presumiblemente perseguiría a aquel que viene corriendo. Y más aún me resultó, y creo que esto fue lo que me dejó a mí perplejo respecto a si acaso podemos relacionarnos con lo extraño, no solo con el otro en cuanto a extraño, sino también con aquello que podría constituirme esa animalidad, por así decirlo, que me resulta extraña. Y es el caso del cuento, creo que es el último cuento de Kafka, Las preocupaciones de un padre de familia y el enigmático objeto, el Odradek, que es pues es un objeto que ni siquiera
en los idiomas eslavos o en la lengua alemana parece tener una explicación de orden etimológico, como quien busca el origen de ese objeto a través del lenguaje, pero que aparece ahí, siempre está allí y lo que resulta más curioso es que de un momento a otro tiene ciertas características entre comillas humanas, y digo entre comillas porque al final Kafka, sí, en el último, en los dos últimos párrafos, en ese diálogo donde dice, ¿dónde vive? Sin domicilio fijo, ¿no? Entonces, usualmente uno concibe al humano inserto en un domicilio, su risa sin pulmones, y después dice, inútilmente me pregunto qué pasará con el Odradek. ¿Es que acaso puede morir? Pues la cuestión de la finitud ha sido al menos, o en el acercamiento que he hecho a la filosofía contemporánea, que no es mucha, es constitutivo del ser humano, pero preguntarse si el Odredek puede morir pone como en tensión esta relación entre lo que es propio, lo que es extraño, si acaso, pues él dice allí, todo lo que muere ha tenido antes una especie de objetivo, alguna ocupación. Es el padre, ¿no? Él tiene la ocupación de ser padre, tiene el objetivo de cuidar de sus hijos, pero en el caso de Lodredek, aunque tenga ciertas ciertas características, comillas, humanas, pues realmente no lo es y sin embargo está allí, presente. Entonces es no sé si llamarlo una dialéctica que es muy compleja entre lo propio y lo extraño, que en Waldenfels, pues según el texto que pude leer, está presente y es tema del filósofo, bueno, el fenomenólogo, pero en Kafka, tanto en esta relación entre la dimensión simiesca y humana y entre estos cuentos de Kafka, atraviesan como hilos conductores y complejizan cada vez más estas categorías de la intersubjetividad, de la comunidad, de lo propio, de la alteridad y de lo extraño. Bueno, eso es básicamente pues, lo que quería compartir. Creo que es un ejercicio que amplía y problematiza más esta relación entre el yo y el otro, lo propio y lo extraño, y la génesis de la comunidad y de la intersubjetividad. Wilson, muchísimas gracias por tu comentario. Muy interesante. Nos ampliaste hacia los otros cuentos que lamentablemente no nos leímos todos, sino solamente leímos el de la academia y el de la comunidad. Es una pequeña broma que te gastó aquí el personaje. A los primíparos en nuestro semillero, él les hace, les hace una prueba de ese estilo, ¿no? Pero bueno, bienvenido. Gracias por la bienvenida. Y después arreglan entre ustedes. Sí, sí. Bueno, ¿quién quiere continuar? Bueno, si nadie se anima, yo me animo. ¿Tú quieres seguir? No, yo me animo. Yo quería también señalar un poco, creo que ustedes ya un poco han dicho, varios han apuntado hacia esta idea de que de alguna manera la condición simiesca, decía eso, es la base de la experiencia. Y en ese sentido se reconoce o se insiste en cierta forma en este cuento en que en que, en que los humanos somos simios. Y yo quería destacar un poco la doble dirección. Yo me quedaba todo el tiempo con esa sensación de que lo simiesco es humano y que lo humano es simiesco. Y lo encontraba en algunas metáforas y en muchos lugares. Una de las metáforas que más me gustó fue la de las pulgas, porque cuando las pulgas saltan a los marineros en el barco, de alguna manera es como si quedase claro que los seres humanos también somos afectados por las pulgas, aunque ellas nos desagraden. Y también tenemos que rascarnos y quitarnos las pulgas de encima. Entonces me gustó mucho la idea de la pulga que salta del animal a lo humano
y que lo hace pulgoso, aunque el humano no quiera ser pulgoso. Esta idea de la pulga me pareció absolutamente fabulosa. Por otro lado, pensaba en el contexto general del cuento, que de alguna manera esta imposibilidad de informar sobre la condición simiesca muestra claramente que el simio ya era un ser humano antes de convertirse en un humano, de alguna manera. Es decir, siempre fue humano. De alguna manera los seres humanos no pueden oír nada que no sea humano, y él tampoco hubiera podido hacer ese tránsito si él mismo no hubiese sido humano. Entonces me hizo pensar que hay una especie como de doble dirección aquí, en donde de alguna manera lo simiesco hace parte de lo humano, pero también lo humano ya hacía parte de lo simiesco, solo que no lo sabíamos, y sin embargo hay una barrera o una muralla entre ambas naturalezas que parecen completamente distintas. Pero con esto lo que quiero señalar es que en cierta forma somos extraños para nosotros mismos. La extrañeza habita en nosotros. Les doy algunos ejemplos más de esta intersección que yo veo. Él habla a veces, digamos, de los 1000 galgos de los periódicos, y esa ironía de los galgos, digamos, los acerca a lo animal. Entonces parecería como si lo que es, digamos, justamente por la ironía, está prácticamente señalando que los galgos en el fondo son, los galgos de los periodistas son en el fondo perros, como tal. Y luego dice, cuando se refiere a la cicatriz roja, sin pelo, y al apodo que le pusieron, el apelativo de Pedro el Rojo, dice inventiva digna de un mono. Y me llamó esta en particular la atención porque es como si para los seres humanos civilizados hubiese nuevamente, aquí confirmo como la idea de una incapacidad de percibir las diferencias y una incapacidad de escucha de las diferencias. Y en ese sentido, el solamente percibir la diferencia en la cicatriz roja de la cara del mono, como si ese, digamos, rasgo fuese lo único que lo hace distinto. Esto es una inventiva propia de un mono, es decir, hace ver un poco como la falta de percepción de las diferencias de los seres humanos, y veía yo ahí un poco también ese carácter, digamos, simiesco de los propios seres humanos pretendidamente civilizados. Por otro lado, él, desde su naturaleza simiesca, hace finalmente lo que se espera, finalmente observa, se da cuenta que la pasividad es lo que se espera que haga, ese comportamiento pasivo, y a partir de allí entonces da el salto evolutivo hacia lo civilizado y humano. Pero en el fondo no habría podido hacer todo esto si él no fuese capaz de hacer todo esto. Entonces, digamos que yo veía una doble dirección aquí de lo simiesco hacia lo humano, y de lo humano a lo simiesco, que en el fondo me parece que indica que no nos diferenciamos de lo animal, que tenemos una incapacidad para percibir lo ajeno, y que en el fondo lo extraño también habita en nosotros, lo animal habita en nosotros, digamos que más allá de nuestras costumbres, más allá de lo que quisiéramos, pensar sobre nosotros mismos y de la forma como quisiéramos actuar, ya hay eso. Bueno, dejo ahí, tengo algunos otros comentarios, pero dejo ahí por si alguien más quiere compartir algo. Yo, perdonen, pues que me atreva a participar en mi primer encuentro, pero yo mi lectura del cuento la hice desde la antropología filosófica, y precisamente pues desde ese dualismo
unilateral que da primacía al espíritu, siendo el espíritu, bueno, en su sublimación, el que somete al instinto. Y cuando trata, ¿cierto?, de dar espacio para la reconciliación, lo hace desde la fuerza, no desde el diálogo. Y en el diálogo no puede tener primacía uno de los contrarios, y creo que pues llamarlos contrarios no es muy acorde al caso, porque precisamente en el humano está tanto el espíritu como el instinto. Y la extrañeza, ¿cierto? Yo creo que reside precisamente allí, porque aún, como lo mencionaba el profesor, aún habitando en nosotros eso animal, el instinto, ese impulso afectivo, ah, tendemos a, bueno, reconocerlo desde lo oscuro, desde algo que se esconde en lo primitivo y desde un pasado inconcluso, porque es un pasado que no está cerrado, es un pasado que puede ser redimido en el presente. Ya, pues es un comentario muy pequeño, pero lo mencioné pues por el comentario de Edison y lo que el profesor acaba de compartir. Muchísimas gracias por tu comentario. Muchísimas gracias. ¿Quién quiere continuar? Yo Bueno, quisiera, profe, ay, bueno, Oscar, Dale. adelante. no, dale, 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 Betty, Oscar, dale, empiezo, adelante, yo luego de ti. muchas gracias. Primero los No, Bueno, yo caballeros. quiero, Oscar, tiene mis ideas. Después aquí mi compañero. no, yo quiero poner como el acento en un fragmento, o más bien una parte del texto de Vandenfels, donde él se refiere pues a algunos de sus textos y dice algo pues muy profundo, muy teso. Todavía estoy como intentando asimilar. Él dice que los debates bueno, que él quiere como ayudar a despojar a la fenomenología de su ingenuidad política y a comprender el mundo de la vida no meramente como la cuna del sentido, sino también como un lugar de conflictos sociales. Para mí esta cita me pareció pues absolutamente interesante, sobre todo porque él en otros textos hace también pues como alusión a una relación que puede existir entre la fenomenología y el marxismo, y pues me gustaría pues como indagar en estas otras aventuras de este autor que me parecen pues muy interesantes. Pero a lo que voy con esto es justamente lo que señala el profe Andrés, y es que la dirección que pudo tomar el mono se debe a su serenidad, a su pasividad un poco. Y creo que digamos, en ese encuentro con lo extraño, justamente esta otra dimensión de la no pasividad, digamos, puede llegar a tornarse violenta. Y era un poco también el acento que ponía la vez pasada, porque es una extrañeza pues que previamente indispone, que es incómodo. Bueno, hay muchos elementos en este momento se me pasan, pero quiero pues también hacer alusión a esta fenomenología responsiva apática que el autor señala y digamos en cuyo interior se da como él habla de una lógica de la respuesta en la que no hay pues como esa simetría entre los dos, sino justamente como una simetría que puede pues terminar también obviamente en el conflicto. Bueno, esto me llama mucho la atención, entonces creo que hay otras cosas que se me quedan, pero pues lo dejo ahí. Oscar, querido, muchísimas gracias. Adelante, Denise, ahora sí. Bueno, pues, gracias. Quisiera como detenerme en algo a propósito del interesantísimo comentario que hizo Gloria respecto a esa capacidad que tenía Kafka de meterse por las grietas, también el comentario que hizo Edison respecto a la humanidad de Kafka, no en el sentido del romanticismo de lo humano, sino en el sentido de saber captar y saber decir toda esa humanidad que somos. Hay algo que me llama especialmente la atención en el cuento y es la incapacidad de hacer reducible al otro. O sea, el mono logra habilidosamente notar
que si sigue comportándose como mono, si decide quebrar con los dientes o abrir con los dientes el candado y tirarse al mar, pues moriría. La única manera de sobrevivir a su captura es justamente comportándose como sus captores. Y digamos que hay una especie como de indefensión aprendida. Me quedo quieto y no hago nada que evidencie mi identidad de mono, porque evidentemente no es lo que ellos quieren. Incluso hay una parte, a mí el texto, yo les dije la vez pasada que me parece muy triste, siempre que lo leo quedo con una sensación de profunda tristeza. Y no fue diferente en esta lectura. Y bueno, Kafka tiene como la posibilidad, tiene algo que es difícil en otros autores, y es que tiene la posibilidad de transformarse en casi que cualquier cosa para meterse por esas rendijas o esas rendijas o esas grietas. Que incluso hay una imagen dentro del cuento que es la imagen de la grieta que el mono ve, pero que sabe que no puede meterse por ahí porque es demasiado pequeña. Kafka es capaz de transformarse en un insecto para meterse por cualquier lado, para pasar desapercibido, para sentirse ese otro, ¿no? Y siempre me ha gustado especialmente de él que traiga a los animales y los ponga a hablar con nosotros. Y bueno, también me preguntaba mientras leía el cuento si era posible que entendiéramos lo simiesco por fuera de nuestro lenguaje, ¿cierto? Si hay un lenguaje propiamente simiesco que nosotros pudiéramos entender, pudiéramos ver. Finalmente el mono nos habla de lo simiesco a partir del lenguaje de lo humano. Y aún así, tan humanizado, no logra del todo ser humano, no logra del todo ser simple, no logramos del todo reducirlo. Entonces la caja o la reja o la jaula que intenta reducirlo a algo, no logra tampoco es como esa imposibilidad de reducir al otro siempre, el otro viendo mucho más de lo que dice, ¿no? Un poco como recordando este capítulo de lo que se dice y de lo dicho, aquello que rebasa la posibilidad discursiva. Entonces, como que sentía que ese umbral en el que el mundo estaba decidiendo que tenía que humanizarse para poder sobrevivir. También me hizo pensar un poco en lo que Edison mencionó, entonces los procesos de colonización y conquista, donde el otro quedó completamente sometido y si no se sometía era una forma de, pues digamos que era aniquilado. Y recuerda mucho a un filósofo ecuatoriano que se llama Bolívar Echeverría. Bolívar Echeverría tiene una propuesta filosófica muy interesante, es una propuesta ética y es una propuesta ontológica, en la que dice que el carácter de lo indígena o la identidad indígena logra asimilarse tanto a la identidad conquistadora o colonial, que era la única forma de mantenerse con vida. Es decir, entre más europeo o más criollo, pues un indígena, más posibilidades tenía de sobrevivir. Más indígena fuera, pues más violencia iba a recibir. Entonces él propone algo que él llama como barroco identitario, si no estoy mal, y es que muchas veces para sobrevivir los indígenas lo que hacían era llenarse exageradamente todas las formas europeas para mostrar que no eran indígenas, ¿no? Es un poco también lo que a veces hacen, por ejemplo, ya con los asuntos de género, lo que hacen, por ejemplo, los travestis, ¿no? Que exageran los rasgos femeninos, exageran los rasgos masculinos, como para que se invisibilice esos rasgos que quieren dejar ocultos, ¿no? Por eso es muy común. Perdón Sí, la interrupción, te voy a pedir un favor que apagues tu cámara un segundito porque se ha ido entrecortando recientemente, no te alcanzamos a entender completamente. Entonces, si puedes retomar un poquito tu comentario sobre lo trans, te agradecemos. listo. No, que eso también me recuerda que hay muchas formas de sobrevivencia en muchos escenarios y una de las formas de sobrevivir a ello es precisamente simular o permearse o identificarse con lo otro que uno realmente no es y exagerar los rasgos, ¿no? Un poco como Pedro el Rojo, que exageraba un poco su
su capacidad de análisis humano, ¿no? Su capacidad de pensar humano para que quedara claro que era un humano, ¿no? Que pasa lo mismo pues en otros escenarios como en el escenario de la diversidad, cuando los travestis o los trans exageran sus rasgos para ocultar aquello que deben ocultar del otro, o sea, para que quede opaco o quede en la oscuridad aquello que los caracteriza como ese otro que no quiere ser visto, ¿no? Y bueno, y la imposibilidad de reducir, eso también, de reducir, de reducir a una caja o a una jaula o a un concepto o a una palabra específica todo lo que podemos ser. Sería eso, y el último comentario, permítanme, yo voy a mis apuntes, es que justamente Pedro el Rojo aprende el lenguaje de los humanos porque eso le permite tener un lugar entre ellos. Creo que hay una escena en el cuento donde él dice, bueno, todos esperaban, estaba yo a la deriva, ¿no? Todos esperaban que no sobreviviera y todos los monos de este circo estaban condenados a ver la caja permanentemente y yo decidí no verla. Entonces, ¿cómo, digamos que volverse un mono lingüístico o pasar del lenguaje simiesco al lenguaje humano, pues le da un lugar, le da un reconocimiento, y eso pues a la larga parece eh, como una gran expresión de cierta forma de crueldad. Ya, yo lo hice, muchas gracias. Siguiendo la línea de Denise, a mí me pareció interesante esto que decía Van der Feld sobre la experiencia solamente cobra forma a través de la reducción de un exceso de posibilidades. Y más adelante habla sobre dos problemáticas que sugiere dos complejas preguntas. Por un lado, la pregunta por lo extraño, que como pretensión de lo extraordinario trasciende los límites del orden personal y colectivo. Y la otra pregunta por una forma de experiencia y de conducta que está a la altura de lo extraño. Pensaba en esto porque yo creo que sí habría que hacer una diferencia entre la serenidad y la pasividad en el cuento, ¿no? Porque en el mismo cuento dice, deseo salir, ¿no? Salir adelante, pero no permanecer quieto, con los brazos alzados, comprimido en una caja. Sin haber mantenido una gran tranquilidad interior, no hubiera podido salir. A mí me parece importante resaltar que el mono no fue pasivo, ¿no? Sino fue sereno. El, al, suena raro para uno decirlo, pero cuando él racionaliza su situación extrema, ¿no? En la que está, ¿no? Cuando se encuentra en una situación, y por eso me gustaría que volviéramos al tema del cuerpo, ¿no? De la corporalidad, porque es a partir de esa caja, es a partir de sus heridas, es a partir de estar en ese espacio reducido en que él se ve abocado a hacer algo, a actuar. Y esta actuación, incluso este actuar, también está postulado en el cuento, pareciera estar de dos maneras. Uno, en esta tranquilidad que le va a permitir comprender cómo funciona el mundo humano cuando va en ese barco. Y otro, actuar como un simio en su libertad, ¿no? Y desbordar esa caja, porque incluso él dice, bueno, en un momento la caja es demasiado fuerte, lo oprime y él no puede, ni siquiera con su fuerza simiesca, él puede salir de ahí, pero en otro momento ya está en una celda en la que él mismo dice, si yo hubiera querido, hubiera podido morder ese candado y huir. Incluso más adelante, cuando ya es todo un simio con traje, dice que ahora ni siquiera podría morder no sé qué fruto, bueno, se me fue, pero no podría morder nada porque sus dientes ya perdieron su fuerza, ¿no? Su fuerza animal, y ahora son unos dientes súper frágiles. Pero me parece interesante volver al tema del cuerpo, ¿no? Cómo es que la experiencia surge, la experiencia de acción surge a partir de esa incomodidad, de esa experiencia extrema en la que él se ve ahí enfrentado. Me parecía muy interesante lo que dice Denis sobre la grieta, porque miren que cuando él está en esa caja que supera sus fuerzas simiescas,
Él siempre va a buscar una salida, va a intentar buscar una salida. Pero la grieta es demasiado pequeña, apenas puede sacar el rabo, ¿no? Pero es precisamente esa grieta que parece imposible con su cuerpo simiesco, la que le permite de alguna manera comprender el mundo humano, tomar esta tranquilidad interior y transformarse en lo que le permite una salida, no la libertad. Yo creo que en este cuento se podría hacer un muy buen ensayo sobre la idea de la libertad en contraposición con la salida, ¿no? Cuando, o sea, realmente nosotros como seres humanos, cuando habitamos lo extraño, que eso me parece hermoso, nosotros habitamos lo extraño porque nunca nos sentimos completamente cómodos con lo que somos porque no sabemos a ciencia cierta lo que somos e intentamos encontrar precisamente una salida que nos saque de la neurosis cuando pensamos en el cuerpo y en lo extraño que se siente tener un cuerpo. Asimismo, este simio en esta apenas grieta va encontrando una salida que no sea la muerte, porque él mismo dice, si yo me lanzo acá, lo único que me queda es la muerte. Uno, que me atrapen y me castiguen y me dañen, y la otra, tirarme al océano y pues como que todavía no me quiero morir. Entonces me parecía interesante lo que decía Denis sobre el filósofo ecuatoriano, no lo conozco y realmente me interesaría mucho leerlo, sobre la asimilación, ¿no? Sobre, pareciera que los seres humanos en nuestro mundo humano no tuviéramos esa posibilidad, la libertad, porque realmente podemos decir muchas cosas, pero realmente no podemos alcanzar ese concepto, ¿no? Pero podemos de alguna forma asimilarnos para sobrevivir. Y miren que en el texto constantemente está esa palabra. Él salió adelante, él sobrevivió. Entonces, a mí me ha parecido súper bueno. Realmente es que Kafka es demasiado poderoso. Pero sí quiero volver al tema del cuerpo y cómo todo nos atraviesa por el cuerpo. Y cómo cuando buscamos encontrar una salida, es cuando nos comprimen a algo, ¿no? Es cuando estamos en una experiencia de reducción, como dice el autor, de reducción de un exceso de posibilidades. Es ahí cuando como que se nos salta el ingenio para poder mostrar nuestra individualidad, incluso si esa individualidad implica asimilarse de alguna manera. Hasta ahí lo dejo. Buenísimo, Ve, muchas gracias. yo quisiera Además hacer de, quisiera hacer una pregunta pues como para todos, basado un poco también en en el seminario que usted está dando sobre fenomenología del dolor, y es en qué medida hay aquí un tránsito de la personalización a la despersonalización, en qué medida se puede dar, se puede encontrar uno un extraño justamente en el encuentro con el otro, o el encuentro con el otro se puede llegar como a despersonalizar de alguna manera. Oscar, gracias. Iluminadora y difícil la pregunta. Adelante, Edison, y luego regresa en un momento José Luis. Bueno, yo quería seguir en la misma línea de lo que ha planteado Gloria sobre el cuerpo y Denis, trayendo como una alusión al cuento de Kafka en el momento de los disparos, cuando hay la caza, que en la casa, en la cacería, una especie de experiencia interna, digamos, de la toma de conciencia del que caza, que es doble. Por ejemplo, tener a la vez el comportamiento de cazar y a la vez el comportamiento del relato es una realización doble y es el problema del tiempo simultáneo. Mientras la persona va a cazar, al mismo tiempo se está relatando cómo le va a contar a otros cómo cazó. Es un elemento simultáneo. Lo menciono porque también Foucault, en el texto que se llama Enfermedad Mental y Psicología, habla de esa simultaneidad de la misma manera o similar a como lo menciona Kafka. Y luego esa, esa
ese espacio, esa situación de los dos disparos, uno que es en la cara y el otro en la cadera. Es decir, no pretendían de alguna manera, bueno, yo diría, uno es en el rostro o en la cara, es apuntando a la forma de pensar y el otro a la forma de moverse. Si nosotros, o sea, son puntos estratégicos. Si en la cadera nos sufrimos un golpe, nosotros no podemos caminar. Y si nos neutralizan la forma de pensar, pues nos dominan con mucha más facilidad. Es una imagen sobre el pensamiento y el movimiento y a través del cuerpo. Es decir, castigar el cuerpo, someter el cuerpo. Foucault también lo menciona en Vigilar y Castigar. La primera imagen es atroz de Vigilar y Castigar, ese asunto de arrancar los 4 miembros de Demiens porque ha matado a su padre y se interpreta como un acto de un intento de matar al rey, un regicidio al matar al padre, y el cuerpo es donde se inflige todo el dolor, arrancarle los miembros, los verdugos con un cuchillo, algo filoso, le quieren quitar los miembros, echarle una sustancia caliente para generarle más dolor. Es decir, el cuerpo acá sí me parece que es muy evidente eh, lo que Kafka quiere mostrar. Para someter al otro es necesario eh, us- usar dolor y sufrimiento en el cuerpo, poner en el otro dolor y sufrimiento. Entonces, digamos que finalmente lo que yo derivo de ahí es también una academia desesperada por cazar. Pues esos son lo está cazando, es un informe que él le dirige a sus cazadores, ¿no? Entonces, ahí pues para retomar lo del cuerpo y de pronto un poco como ponerle en interconexión pues con la intertextualidad con el texto de Waldenfels, él dice que nosotros respondemos a algo. Sí, dice, como entender y captar algo como algo, aparece una responsividad, es decir, un responder a algo. Y conectando, lo decía yo, también podría ser un responder a alguien. Porque si ese algo que nos ocurre, por ejemplo, en el de la casa, que está viviendo algo, el que está al acecho, mirando cómo caza, eh, esa respuesta puede ser en términos éticos también una respuesta a alguien, no solamente a algo, sino a alguien, porque digamos que estamos tratando de hacer también esa conexión entre los textos, el cómo responder a esta situación que Kafka nos está poniendo acá, que además de que es un algo en cuanto a situación de sometimiento, en cuanto a situación de, s- de civilizar a un simio a través de la violencia o a través del sometimiento, cómo puede ser también la respuesta que le damos a esa situación eh, y cómo puede ser, digamos, la respuesta no solo a un algo, una vivencia, o lo que es el noema y la noesis, pensar lo pensado, no solo ese pensamiento, sino a alguien que es de carne y hueso, alguien que tiene rostro y cadera al cual se le dispara, cómo se le puede responder en contravía a esa idea de ilustrar, de civilizar, porque también tratar de poner al otro en sintonía de cómo piensa una civilización es un gesto también muy violento, es un gesto muy negador. Entonces ahí me parece que puede hacerse una conexión también entre los dos textos. El de Waldenfels también me pareció como una especie de un relato autobiográfico, intelectual de cómo ha sido de cómo no sabía yo de muchos textos que menciona él ahí. Es un pensador pues con un vasto nivel de producción intelectual. Ojalá se hicieran muchas más traducciones de él al español o circularan también los textos en alemán para leerlo como en los problemas que él plantea. Entonces cierro ahí, me parece que lo del cuerpo es clave ahí para lo que planteó Gloria y Denis antes.
Edison, muchísimas gracias. Me dice José que probablemente lo de Denis va en la misma línea y él va a abrir otro tema. Entonces sigue Denis y José aguanta un poquito más. Gracias. Bueno, digamos que una de las cosas también quisiera contestar ahí es que una pregunta que me surge siempre que leo el cuento es por qué nadie toca al mundo, ese cuerpo. Esa imposibilidad como de acercarnos al cuerpo del otro o del otro. En el cuento se narra cómo los humanos que están alrededor de la jaula pues meten como palitos, meten cositas para rascarle las puntas y demás, pero nunca se menciona la posibilidad de tocar. Denis, Y, perdónanos un segundo, es que estamos intentando escucharte y ay, creo, no sé, sí, ay, ahora, no ahora sé qué sí, hiciste. Ahora sí, fabuloso, fuerte y ahora claro. sí, bueno, que siguiendo la línea un poco en lo respecto a lo que dice Gloria y lo que dijo Edison muy pertinente y muy inteligentemente, hay algo que me llama mucho la atención del cuento y es que nunca nadie toca al mono, nunca nadie se acerca a su cuerpo de manera directa, siempre se lo toca a través de la rendija o se lo toca a través de un objeto, o sea, nadie es capaz de acercarse, es como si hubiese una descorporalización también del mono, ¿sí? Como si ese cuerpo no fuese semejante al mío, que eso también lo propone Van der Fels cuando habla de lo mismo y de lo otro, ¿sí? ¿Quiénes son los mismos y quiénes son los otros y por qué, digamos, que me puedo distanciar de unos y acercarme a otros? Que es un poco también lo que plantea Kafka en uno de los cuentos de los cinco amigos, cuando no se permite que haya un sexto, ¿no? Em, Y justamente cuando Edison dice que una de las formas más efectivas de sometimiento es provocar dolor en el cuerpo, ¿cierto? Marcarle un dolor, marcarle una cicatriz, dejar en claro que ahí se asestó un golpe, se sometió al otro. Pensaba también en cómo, vuelvo otra vez a este tema, ya lo había traído a colación antes, cómo nos hemos preocupado como humanos durante muchísimo tiempo por em, perfeccionar las formas de tortura y cómo hay una ciencia detrás de todas esas formas de tortura también. Así que, bueno, eso sería como lo último que diría, como nuestra imposibilidad de ser el cuerpo de un mono, por ejemplo. Pues que va en la misma dirección. Estaba diciéndole a José que me permita un mini comentario sobre el tacto. Denis habla de este no tocar directamente a los animales. Yo pensaba, bueno, como en la concepción que tenemos de que los animales son algo sucio, que no se toca, que hay que lavarse las manos después. Pero además de eso, pensaba en el tacto mismo y recordaba justamente que el tacto, a diferencia de los demás sentidos, se caracteriza por esa doble sensación. El tocar algo que uno puede identificar en sus propiedades de manera intencional, pero también el sentirse uno tocado por ello, y entonces uno percibe al otro, pero se percibe a sí mismo en el tacto. Entonces, a diferencia de los otros sentidos, a diferencia de la vista que ve a distancia, el tacto no ve a distancia, está en inmediata cercanía. Y en el tacto, el otro viene a uno como otro, pero uno se presenta a uno mismo como siendo tocado por el otro directamente. Entonces no hay una distancia y es un sentido que en particular parece estar mucho más relacionado con el tema de la intersubjetividad que otros. Y si leo correctamente desde mi ignorancia del pensamiento de Waldenfels, él mismo señala el cuerpo, lo destaca en ese recorrido autobiográfico, el cuerpo como lugar justamente de intercambio con el otro, como de mediación con el otro, es decir, el cuerpo es el elemento que nos ata al otro y el tacto parece ser el sentido privilegiado para explicar justamente la corporalidad. Entonces quería destacar esos elementos que complementan un poquito lo que dice Denis y que nos dan que pensar. Adelante, José. Yo me uno a lo último que estabas mencionando
y es justamente, bueno, pues primero por la misma autobiografía intelectual que nos presenta acá, el impacto y la importancia que tiene Merleau-Ponty en su pensamiento es fundamental. Y allí, digamos, una de las ideas centrales de Merleau-Ponty que retoma justamente de ideas de Husserl es lo que tú estabas mencionando de esta doble aprehensión. El tacto es tocar y ser tocado, pero justamente Husserl es tan radical que dice que nosotros no tendríamos experiencia de cuerpo propio sin tacto. O sea que a mí dices, un ser que fuera solo visión no tendría cuerpo propio. O sea, la expresión que él coloca, si yo no tuviera sensaciones localizadas, me podía pasar mi mano enfrente mío toda la vida, toda mi existencia, y yo no me daría, eso no, nunca lo aprehendería como cuerpo propio. Entonces, sin tacto no hay cuerpo. Es así, o sea, Husserl es tan contundente como eso, y Waldenfels y Merleau-Ponty y Waldenfels es sin tacto, no hay cuerpo. O sea, no hay un ser visual que tenga cuerpo. Y yo creo que las investigaciones contemporáneas lo reafirman, de hecho. Y ahí es cuando, por ejemplo, a mí las inteligencias artificiales no me preocupan tanto todavía. A mí Sofía no me asusta tanto todavía. O sea, por más que se parezca a un cuerpo humano, no tiene tacto, no tiene cuerpo. Pero eso era un poco para tocar en esa línea que planteaba. Yo quería mencionar dos puntos. Uno, como para aclarar un asunto que mencionaba Wilson en su intervención y que no sabía cómo llamarlo y le puso el nombre de dialéctica. Es un poco para advertir de la no estructura dialéctica de la experiencia de lo extraño. O sea, la relación propio-extraño no tiene la función, no tiene una estructura dialéctica. Y en eso Waldenfels en otros textos como que lo ha advertido. En este texto no es tan claro y puede dar esa sensación, pero un poco para que no quede allí porque claro, la relación dialéctica siempre tiene... Abril también hizo un comentario por ese lado, solamente para destacar que Waldenfels mismo no considera eso. No, correcto, no considera que la relación propio-extraño sea dialéctica, sobre todo porque a él le preocupa muchísimo la idea de síntesis, ¿no? O sea, de que es que esto se subsume en una nueva síntesis, por más que sea una dialéctica que fuera permanente, ¿no? La idea de Waldenfels respecto a la extrañeza tiene que ver más con una suerte de desplazamiento temporal, donde el patos y la respuesta acontecen en misma hora a pesar de la anterioridad del patos y la posterioridad de la respuesta. Y no hay una pretensión de síntesis jamás en ese dislocamiento temporal. Entonces eso sería como una primera, como una advertencia para que no quedara en el aire esa sensación de que lo extraño tiene una estructura dialéctica. Pero otra idea que yo quería mencionar y que me llamó mucho la atención de Kafka como escritor y que creo que nos vincula bastante con lo que hemos venido discutiendo es la diferencia entre normalización y tecnificación. Yo creo que Waldenfels es un autor de la normalización. Es un autor que dice, claro que por eso esa idea que mencionaba Gloria, de la normalización como reducción de posibilidades. Y digamos, eso no está mal. El hecho de, no sé, el que yo perciba algo, el que yo perciba algo como algo que esto me aparezca a mí como botella, eso hace que se reduzcan las posibilidades, ¿no? Que cada vez que se me aparezca un tarro, digamos, similar, yo lo aprehenda como termo, o sea, que se me aparezca el de Andrés acá al lado, y yo igual lo aprenda como termo, pues eso hace, efectivamente, hay procesos de normalización de la percepción. Y eso no es problemático, digamos, para Waldenfels eso no es problemático. Porque es necesario, o sea, digamos, la percepción requiere procesos de normalización en ese sentido. Lo que pasa es que el concepto de normalización uno como que lo asocia a Foucault y ahí uno se asusta un poquito, ¿no? Pero Waldenfels está apuntando aquí a otra cosa. Y a mí creo que lo que Waldenfels pone en cuestión son los procesos de tecnificación de la normalidad, ¿no? En los que se generan respuestas automáticas. Y eso es lo que encuentra Waldenfels problemático, ¿no? Entonces, para colocar el caso de los sentimientos, digamos, los procesos de educación, digamos, cuando un niño comienza a crecer, efectivamente comienza a reconocer sus sentimientos y a normalizar en el sentido de esto, de reducir posibilidades, es decir, cada vez que tengo experiencias de este estilo, pues las aprehendo como tristeza o como alegría o como no sé qué. El problema es que los sentimientos terminen siendo tecnificados y entonces yo tenga respuestas automáticas frente a, ¿no? Entonces cada vez que me pase esto,
la forma de responder sea exactamente la misma. O sea, el problema es la tecnificación de la respuesta, porque eso hace perder de vista que todo orden es contingente y que eventualmente esa experiencia que yo tengo del mundo puedo responder de otras maneras, ¿no? Que la respuesta esté a la altura. O sea, no es lo mismo que, no sé, que voy a colocar ejemplos, no sé si son los más afortunados, pero no es lo mismo leer que hubo un accidente donde murieron tales personas en la China y que yo pueda reconocer el dolor seguramente de una persona allí, a que si se murió un familiar mío cercano. O sea, digamos, la respuesta no puede ser la misma, no puede decir, ¿cuánto lo siento? ¿No? O sea, no sé, respecto al duelo, el cuánto lo siento es una fórmula retórica, ya es una respuesta automática que tenemos. Entonces, ¿qué tal si es mi mejor amigo y que yo llegue a cuánto lo siento? O sea, no puede ser esa la respuesta, ¿no? Si la respuesta se tecnifica, ahí es donde Waldenfels ve un problema grave, ¿no? Pero no en la reducción de posibilidades que implica la aprehensión en los procesos de normalización. En ese sentido, la literatura de Kafka en términos generales es brutal por eso, porque muestra no solo normalización, sino tecnificación, ¿no? O sea, uno recuerda a la metamorfosis, a Hiperbandung, que es este texto de Gregorio Samsa, preocupado porque no podía ir a trabajar. O sea, eso es lo grave, o sea, que uno se haya levantado siendo un bicho, y que su preocupación sea la respuesta frente a la experiencia tan brutal de ser un bicho es, tengo que irme a trabajar, ¿no? O piensa uno en el castillo, y es un mundo donde ya no es normalizado el famoso agrimensor que llega a tratar a mí me contrataron vengo a medir algo, vengo a medir un terreno, y el hombre trata de llegar a la persona encargada que le diga qué terreno tiene que llegar, y el mundo está tan tecnificado, tan burocratizado, que nunca llega a encontrar el fulano que le dice qué es lo que tiene que hacer, porque tiene que hacer tantos informes y tanta burocracia que nunca llega a medir, que era a lo que lo habían contratado. Es un agrimensor, no tiene que ir a medir y nunca lo logra. Entonces, a mí lo que me encanta de Kafka justamente es eso, o sea, que pone, o sea, su literatura es tan brutal que lo que hace es mostrar el mayor miedo de Waldenfels, en un buen sentido, ¿no? El mayor miedo es cómo generamos respuestas automáticas, tecnificadas, que no nos permite acontecer lo extraño, ¿no? O sea, entonces, Gregorio Samsa no logra ver, no logra responder de otra manera que preocupado por el trabajo. Escenas así terriblemente angustiantes cuando le arrojan comida y le tiran una manzana y se le queda metida entre el ala y su caparazón y se le comienza a podrir allí, ¿no? Y o sea, ¿qué pasa cuando lo mismo? O sea, la experiencia de una extrañeza radical del otro, no está haciendo, es un bicho, y frente a esa extrañeza lo trato así, le tiro manzana podrida. O sea, yo creo que Waldenfels es un autor de esos que lo coge a uno, Kafka, y muestra la normalización tecnificada, respuestas en un nivel donde es absolutamente imposible y sus personajes son personajes luchando para evitar que acontezca la experiencia de lo extraño, para evitar responder auténticamente a eso. Y uno lo que siente es un personaje que metido en ese mundo, el agrimensor desesperado por medir, maldita sea, yo necesito medir, necesito saber, llegar a alguien que me diga dónde medir y que no lo logre. O sea, que vivimos en un mundo donde las respuestas están tan automatizadas al estilo del mono, que fue imitar lo que hacían los demás tal cual para poder ser como ellos y no dejar acontecer jamás lo extraño. Entonces ahí yo quisiera llamar la atención sobre esa diferencia entre la necesidad de un orden. O sea, Waldenfels insiste una y otra vez que lo que hacemos es en últimas constituir órdenes, porque eso nos permite aprender mundo, y constituir un orden es reducir posibilidades. El problema es cuando el orden se tecnifica a tal punto que evita la posibilidad de acontecer de lo otro y de lo extraño, y eso mismo hace que todo orden deje de ser contingente, cuya naturaleza es justamente la contingencia. Por eso recordamos cuando él decía, fenomenología de lo extraño es dar cuenta de la contingencia de los órdenes. Y un mundo tecnificado como los que describe Kafka, burocratizado a niveles absolutamente bestiales, donde los miembros de la academia no les extraña en lo más mínimo ver a un mono dando un discurso. O sea, es que es eso, o sea, es un mundo que ya perdió la posibilidad de la experiencia de lo extraño, y un personaje parado allí, como Gregorio Samsa, como el mono, tratando de decir, mire que esto es muy raro, o sea, esto es muy extraño lo que está pasando y no lo estamos dejando acontecer, porque
porque el orden es tan rígido que no deja de velar su propia contingencia. Me deja mucho pensando esta rigidez de los órdenes, digamos. Porque, claro, los órdenes sí podrían ser reconocidos como contingentes o digamos que, claro, Waldenfels insiste en digamos, en la necesidad del orden para que acontezca lo extraño y en ese sentido el orden es necesario para el acontecimiento de lo extraño. Entonces el problema está es cuando el orden no permite ya ninguna extrañeza. Que es ese caso, ¿no? O sea, yo me imagino los académicos ahí pensando, viendo ahí, y no ven el mono hablando, y es como, pucha, eso ya es una experiencia radical, brutal, y él está desesperado tratando de acontecer, como si lo extraño, aquí él mencionó ese libro, ¿no? El aguijón de lo extraño no penetra de ninguna manera, porque el orden es tan rígido que nosotros académicos viendo al mono, esperando que me diga qué significa ser mono, y yo dejando ver que hay un mono hablando allá al frente. O la hermana que ve que su hermano es un bicho, ¿no? O sea, que le tira una manzana podrida. O sea, es que esa escena a mí me parece tan brutal, que es cuando alguien está hecho bicho, la reacción fue tirarle una manzana podrida que coma algo, ¿no? Wow. ¿Quién quiere continuar? ¿Quién quiere hacer algún comentario? Sí. Bueno, José me recuerda que tenemos que reflexionar sobre el futuro del semillero después de Semana Santa, pero bueno, me voy a permitir un par de comentarios más para volver a algunos temas que habíamos, digamos, mencionado y que seguramente ustedes han tocado, pero es que me parecen tan bellos que no quiero dejar de pronunciarme al respecto. Yo quería recordar en relación con el tema de la grieta, el tema del agujero que ustedes mencionan, las metáforas que utiliza Kafka al puro comienzo del cuento son súper interesantes. Él habla en primer lugar de una tormenta que nos sigue desde el pasado. Y es que todos tenemos un pasado y el pasado viene como detrás de nosotros, acompañándonos aunque miremos hacia el presente y hacia el futuro. Entonces es muy interesante esta imagen de la tormenta que lo sigue desde el pasado. Incluso podría contraponer la tormenta a la serenidad, digamos, del futuro, de pronto esperanzador, pero que oculta una tormenta y la tormenta que viene pisándole a uno los talones. Y entonces está la imagen de aquello que le pisa a uno los talones, que incluso Aquiles tendría problemas con eso. Es muy interesante. Pero también aparece ahí esta idea como de la corriente de aire que enfría los talones. Entonces, la corriente de aire que enfría los talones y luego habla de un agujero que viene como de la lejanía por el que se cuela el viento que le enfría a uno los talones. Es fabuloso. Y hay un comentario que quería leer porque me parece fabuloso. Dice, su condición simiesca, señores, en el caso de que tengan algo similar a lo mío, a sus espaldas, o sea, mi condición simiesca me pisa los talones, es como una tormenta, es como un agujero, es un viento frío, es como un pasado, digamos, está a mis espaldas, pero es mi pasado, de todas maneras. Pero entonces su condición simiesca, en caso de que tengan algo similar a sus espaldas, no les puede ser más extraña que a mí la mía. Pero a todo el que anda por la tierra le cosquillea el talón, tanto al pequeño chimpancé como al gran Aquiles. O sea, todos tenemos un elemento de extrañeza que nos cosquillea el talón y es muy interesante. Y me queda, digamos, o me sugiere aquí pensar en el tema del tiempo, ¿no? No solamente hay una evolución de lo animal a lo humano, de lo bárbaro a lo civilizado, de lo salvaje a lo civilizado, no solamente está esa contraposición, sino también está la contraposición de pasado, presente y futuro, la contraposición de un pasado animal frente a un presente y un futuro humano civilizado. Entonces me queda pendiente el tema como de la historicidad, que yo creo que hay algo de eso acá, y
Y sin duda, en la extrañeza que somos para nosotros mismos, el tema de la historia es siempre interesante. Y atando un poco este tema de la historicidad con algo que ustedes comentaron, varias personas comentaron esto de que empezamos antes de nosotros mismos, ¿no? Tenemos esa incapacidad de saber de nuestra infancia, lo mencionó José, el hecho de que recibimos un nombre antes de nuestro nacimiento. Entonces, siento que aquí en este texto de Kafka está como la idea de que el otro y lo otro son constituyentes de nosotros mismos, una idea, por supuesto, muy propia de Waldenfels, pero no solamente lo otro es constituyente de nosotros mismos, sino que nosotros mismos comenzamos desde la mirada del otro, desde órdenes que nos anteceden y desde un lugar ajeno en el que nacemos, en el fondo. Y somos tan ajenos para nosotros mismos que incluso nuestra propia infancia y nuestro propio pasado simiesco y nuestra propia historia nos resulta ajena. Entonces queda uno tremendamente sorprendido. Y bueno, quería pronto, aprovecho para contraponer o volver al tema de la contraposición entre la libertad y la salida. Y destacar también un poco esto. Sí, de alguna manera, la ranura de las tablas podría significar, digamos, ese debate ahí como entre la libertad y la salida, y percibe aullidos de irracionalidad, digamos, todavía, y usa esa expresión, por entre las ranuras de las tablas. Las ranuras podrían representar un cierto camino de regreso hacia su pasado simiesco, pero él opta más bien por una salida hacia lo humano y lo civilizatorio, y se autoimpone entonces un mandato que es percibido por él como un yugo, y entonces alguno de ustedes descubrió: yo, un mono libre, me sometí a ese yugo. Y es interesante porque dice él, a un mono siempre le ha de ser posible huir. Es decir, la libertad simiesca es de otra naturaleza y parece estar, la vida simiesca parece estar más cerca de una libertad entendida en un sentido diferente, digamos, del humano. La libertad del océano, la gran puerta del cielo y la tierra, en la condición, digamos, salvaje como libertad. Dice también que los monos siempre tienen muchas salidas, ¿no? El mundo del mono es abierto. E incluso hay también una especie, hay un momento en donde, claro, él ve los equilibristas haciendo estos movimientos y piensa que los simios se reirían de semejante ideal de libertad. Eso también es libertad humana, pues pensé, movimiento soberano. Hay escenario de la sagrada naturaleza, nada quedaría en pie por mor de las risas de toda la especie simiesca ante semejante visión. Entonces, hay una clara contraposición entre lo que los seres humanos, y hay mucha ironía, entre lo que los seres humanos llaman libertad, visto que ni siquiera se permiten la libertad de ser ellos mismos, porque justamente su mirada les impide el reconocimiento de la extrañeza que habita en ellos. Su mirada es civilizatoria, modeladora de la conducta, normativa, normalizada, tecnificada, la academia vista así, con esa insensibilidad a lo otro, a lo ajeno y a lo extraño que habita en uno, y entonces es una libertad bastante curiosa y limitada esa, de la que los propios simios se reirían. Entonces hay mucha ironía ahí. Entonces quería apuntar estos elementos. No sé si para terminar con esto, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? O ya terminamos acá.
Bueno, pues muchas gracias por su participación en la sesión de hoy, por esta lectura siempre tan enriquecedora que realizamos en forma compartida. Bienvenidas a las nuevas personas que se sumaron al semillero. Qué grato tener nuevos miembros entre nosotros y esperamos que nos sigan acompañando. Paro aquí la grabación y seguimos un rato. Gracias.